Y bueno, como les dije, estamos ahora en la parte de la construcción del personaje. Entonces vamos a hablar primero sobre qué es un personaje. Un personaje, primero, ¿alguna vez, ustedes tienen alguna referencia sobre qué es un personaje o quién es un personaje? ¿Alguien divertido, alguien triste, alguien interesante? Pues les voy a decir un secreto. Un personaje es cualquier cosa que esté en el escenario. Una mesa sí es un personaje. Una silla es un personaje. Claro, estos elementos teatrales se van a convertir en un personaje no por el simple hecho de estar ahí, sino porque tienen una función y tienen una acción específica. ¿Se dieron cuenta cuando hablábamos de la mesita que estaba en medio, de la silla, de la banquita que estaba en medio? La podíamos usar arriba, la podíamos usar como un soporte, podíamos sentarnos en ella. Como yo tengo ahora un cajón, que es un personaje, sí, porque este cajón podría hacer que yo haga muchas más cosas. Se llama personaje a todo aquel elemento o ser que existe dentro del escenario que genera una acción y una reacción. ¿A qué me refiero? Esta cajita podría estar en medio del escenario y yo en una escena podría estar corriendo y tropezarme. La caja ya tuvo un realce. Ese realce que es ser un obstáculo para mí. Eso se convierte en un personaje. Deja de ser un personaje cuando lo ignoramos y cuando ya no representa nada para nosotros. Una silla por sí sola no es un personaje, pero puede serlo cuando le damos una utilidad importante. Ahora, el personaje también es un ser vivo. Los personajes principales son seres vivos. Estos personajes tienen que tener toda una construcción. Entonces tenemos tres formas de construir un personaje y al mismo tiempo son complementarias. De acuerdo al estilo de teatro que utilicemos, hay personajes que no necesitan de una parte de la construcción, pero hay otros personajes que necesitan de todo. Cuando hablamos de un personaje más estereotipado, como un mimo, o un personaje más de performance, un mimo, un clown, un títere, muchas veces no necesitamos toda la construcción histórica. Entonces vamos a hablar de las formas o de las herramientas para construir un personaje. Primero tenemos la construcción histórica. ¿Qué es la construcción histórica? La construcción histórica del personaje es construir la vida del personaje. Básicamente, cuando nosotros nos dan un guión, nosotros vamos a tener, vamos a descubrir o vamos a tener que descubrir quién es ese personaje. Primero, de dónde viene, dónde nació, si es que es posible saberlo. A veces está implícito en el guión y a veces tenemos que inventarnos. Pero ¿cómo nos inventamos? ¿De la nada? No. Es leer todo lo que dice el guión, todo lo que dice el personaje, todas las cosas que hace el personaje, ver sus costumbres y descifrar, ¿no? Es deducir de dónde viene ese personaje. Ponerle la edad, cuántos años tiene. Ver qué ha pasado el personaje, cosas relevantes. Por ejemplo, ¿está casado? ¿Tiene hijos? ¿Tuvo hijos? ¿Estuvo casado? Cosas como esa. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es su motivación principal? ¿Cuál es su deseo personal? En su historia, ¿de dónde viene? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿O es huérfano? ¿Con quiénes vivió? Si vemos que el personaje tiene un conflicto emocional muy serio, pues tenemos que descubrir de dónde sale ese conflicto o esa actitud. Puede ser un personaje muy malo. Ustedes se han dado cuenta que cuando hablamos de las películas, por ejemplo, en el cine, y vemos a Iron Man, al Increíble Hulk y a un montón de personajes, no nos quedamos conforme hasta saber de dónde vienen. Cuando tú tienes una historieta y encuentras un personaje que te gusta mucho, ¿cuál es la siguiente historieta que buscas de ese personaje? El origen de ese personaje, de dónde salió, cómo obtuvo sus poderes. Es exactamente lo que nosotros tenemos que crear del personaje.
Cuando nosotros creamos todo este mundo que es imaginario sobre nuestro personaje, no importa si tu personaje solo va a entrar y dejar un café en una mesa. Todos los personajes tienen una relevancia muy grande, porque es algo así. Si tú tienes un personaje que solo va a dejar el café, tiene que ser el mejor dejador de café del mundo. Si tu personaje es el protagonista y está en toda la obra, tiene que ser el mejor protagonista del mundo. Recuerden que cada actor hace único a su personaje. No significa que nadie más lo va a hacer en el mundo. Tal vez haya interpretaciones que sean del agrado que tengan más recibimiento del público que tu interpretación. Eso no significa que esté mal. ¿Ya? Significa que tal vez estás en otro tipo o en otro tipo de público. El público no es el que te tiene que ver, pero recuerda siempre dar lo mejor para eso. Después vamos a la construcción física del personaje, pues para esto nos hemos preparado todo el tiempo. ¿Qué significa? Por ejemplo, un personaje, cuando descubrimos toda su historia del personaje, a menos que sea un personaje más ya caracterizado, como en el caso del mimo, como en el caso del clown, que no significa que estos personajes no tengan variaciones, tienen muchas variaciones, pero cuando hablamos del mimo clásico y del clown clásico, estamos hablando de estereotipos de personajes. Entonces, físicamente ellos ya tienen características, pero en general nuestros personajes nuevos también tienen características. ¿Y estos de dónde salen? Los personajes teatrales, sus características físicas salen generalmente de lo emocional. Entonces, voy a invitar de nuevo a mi asistente para que ella, que no tiene experiencia todavía en teatro, bueno, ahora ya tiene experiencia, ya tiene entrenamiento, pero ahora vamos a intentar construir con ella, con su cuerpo, un personaje. ¿Ya? Muy bien. Ya, ahora sí. Entonces, ¿listo? ¿A ella la ven? ¿Así? ¿Qué es? Es mujer, joven, pero ahora vamos a cambiarle. Entonces vamos a comenzar vamos a hacer de cuenta que hemos descubierto un personaje. Un personaje que primero es alguien amargado. Entonces, imagina a alguien amargado, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer para la construcción física es presionar nuestro diafragma. Presiona el diafragma, eso. Y ahora piensa, sin soltar, siempre consciente de tu diafragma, en alguien amargado. Ya, imita. Primero su rostro, eso. Muy bien. Eso. Concéntrate, eso, muy bien. ¿Se dieron cuenta que solamente al cambiar su rostro sus hombros ya han bajado? Esa es la diferencia. Muy bien, concéntrate en esa mirada. Y ahora, ¿qué va a pasar con tus manos? ¿Algo más suelto? No, suelta, relaja. Muy bien, concéntrate más. Miren, vamos a hacer algo. Vamos a utilizar todos los desplazamientos, todos los movimientos del cuerpo que hemos utilizado. Por ejemplo, vamos a poner el desplazamiento de la cabeza hacia adelante. Eso. Ahora vamos a utilizar el desplazamiento de cuerpo o la inclinación de tórax hacia adelante. ¿Ya? Vamos a utilizar la inclinación de cabeza hacia atrás. Vamos a separar un poco los pies. Y vamos a hundir las caderas hacia abajo. Hacia abajo, eso. Y ahora pon el rostro de amargada. Eso. ¿Se dan cuenta toda la estructura corporal cómo ha cambiado? Mantener esta posición, cualquiera diría, oye, eso es muy sencillo. Ahora le voy a pedir, camina así. Alto. ¿Qué peso crees que podría acoplarse a ese cuerpo? ¿Pesado, ligero o normal? Ponle pesado. Y mueve tus brazos, relaja. Esta es la construcción básica que se hace de un personaje. Relájate. Vamos a crear un personaje distinto y le vamos a cambiar las actitudes. Vamos a ponernos recto, presionando siempre el diafragma. ¿Ya? Ahora vas a girar tu cabeza hacia este lado, solo la cabeza. No, primero vamos a girar desde el cuello hacia el otro lado.
desde el cuello. Pero vamos a girar solamente la cabeza hacia acá. Y la dirección de los ojos hacia abajo, pero hacia este lado. ¿Ven la diferencia? Ahora vamos a hacer la inclinación hacia atrás, pero la mirada hacia abajo. Hacia acá, hacia este lado. Y miren cómo cambió. Y ahora le vamos a cambiar solamente el giro de la cabeza y mirando hacia abajo. Sin que haya cambiado su rostro, su actitud ya ha cambiado. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, miren, eso es lo que pasa con una persona sin experiencia. El cuerpo va a cambiar. Veamos, puede ser muy distinto. Puede ser que nosotros tenemos el estereotipo de una persona triste, ¿verdad? ¿Cómo es? Hombros caídos, pies inclinados y cabeza hacia abajo, ¿verdad? Y a veces creemos que esta construcción ya nos da la emoción de tristeza. Pero miren cómo la podemos cambiar. Simplemente con un giro de cabeza y ya está. Puede ser alguien que tenga con el cuerpo aparentemente triste, pero simplemente levantando la cabeza ya generamos a alguien distinto. Y obviamente vamos a utilizar la gesticulación. Entonces, si es alguien con un cuerpo aparentemente triste y le cambiamos la velocidad, ¿no? Si yo le pongo a este cuerpo una velocidad lenta, la emoción que estoy emitiendo es distinta. Si yo le pongo una velocidad rápida al mismo cuerpo, es diferente. Hasta me genera una emoción distinta. Si yo le pongo mucho peso a este cuerpo, es distinto. Si yo lo vuelvo ligero, ¿se dan cuenta? Hay mucha diferencia entre cada movimiento del cuerpo, cada posición, la dirección de la mirada, cada posición de piernas, porque podría poner un cuerpo triste en piernas totalmente estiradas y con un peso muy pesado y hacer otro personaje y con la mirada arriba y la mirada hacia abajo y muy pesado. Esto hace que desde mi columna, mis pies, mis brazos, mi rostro y mi cuello trabajen diferentes personajes. Cada personaje tiene una estructura física diferente. Eso hace que muchas veces las emociones salgan más fácil. Si yo tengo la construcción histórica, donde conozco toda la gama de emociones de mi personaje y la construcción física, ya puedo tener un personaje bien construido. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría el vestuario, nos faltaría el maquillaje, que son elementos secundarios, pero también importantes. Y ahora tenemos la construcción externa o la construcción final, que es justamente eso. Aparte de que nuestro personaje tiene una postura, tiene una historia, tenemos que darle todos estos detalles. Un detalle de vestuario, un detalle de maquillaje, que terminan siendo los complementos finales. ¿Y de dónde van a salir estos detalles? Pueden ser desde la construcción individual o desde la historia misma del guión escénico. Cuando nosotros tenemos un libreto, muchas veces ahí nos describe, este personaje usaba un saco largo, tenía un sombrero de colores con plumas y lentejuelas, en fin. Entonces toda esta construcción hace que nuestro personaje sea rico. ¿Y qué es lo difícil de esto? Lo difícil no es construirlo, lo difícil es hacerlo en tu cuerpo y sostenerlo. ¿Qué es sostener un personaje? Es exactamente hacer todas las acciones y todas las emociones con el mismo cuerpo, con la misma actitud y con la misma energía de cada personaje. Esto es lo más difícil del teatro, lo más complejo, pero es lo más satisfactorio cuando consigues hacerlo. Esperamos que estos consejos te sirvan de mucho y bueno, pues esperamos verte en la siguiente clase.